La reforma del 10 de junio de 2011 modifica la denominación del título primero del capítulo primero. Como sabíamos con anterioridad, se designaba como de las garantías individuales y actualmente se llama de los derechos humanos y sus garantías. Hay tratadistas que han dicho, no, esto es un cambio diametral, es absoluto, es algo inusitado. Sinceramente, en esta modificación terminológica, en esta nada más de la denominación del capítulo primero, del título primero, yo no veo una gran transformación. Simplemente creo que es una actualización terminológica. Como bien dice el dictamen de la Cámara de Senadores, que se transcribe en mi libro, la idea era utilizar el concepto que universalmente reconoce a la parte dogmática de la Constitución. Es decir, para que se identificara claramente con el lenguaje universal a esa parte dogmática de derechos fundamentales, con el concepto, con la terminología que la reconoce a nivel universal, que es derechos humanos. Hay que comentar que, por ejemplo, a nivel universal, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, así se designó originalmente en 1945, fue posteriormente, con motivo de una resolución de la Asamblea General, que se modificó su nombre como Declaración Universal de los Derechos Humanos. En términos, digamos, muy sencillos, creo que este ajuste terminológico permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera ubicar la parte de la Constitución mexicana que se refiere a derechos fundamentales, pues ponga el término derechos humanos y sabrá que es en el capítulo primero del título primero de la Constitución donde se ubican estos derechos humanos. ¿Por qué se dice de los derechos humanos y sus garantías? Don Héctor Fix-Zamudio y actualmente Miguel Carbonell han criticado que a esta parte dogmática de la Constitución se le llame garantías individuales, garantías del gobernante. Don Héctor Fix-Zamudio puntualiza que en la doctrina constitucional contemporánea el término garantías se utiliza para designar los medios procesales para reivindicar la violación de disposiciones constitucionales. Sí, todos estaremos de acuerdo que hay garantías constitucionales desde el punto de vista procesal o adjetivo. ¿Cómo cuáles? Pues desde luego en nuestro juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las facultades de las comisiones de derechos humanos, el juicio, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, algunos agregan hasta el proceso penal. Bueno, de alguna manera son mecanismos procesales que salvaguardan las disposiciones de la Constitución. Estas son garantías en un sentido secundario, adjetivo o procesal. Pero en nuestra historia constitucional, y esto viene desde el siglo XIX, con obras de tratadistas franceses, incluso desde la propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que proclamaba que un Estado que no tuviera garantizados los derechos del hombre y proclamara la división de poderes, no tenía constitución. Entonces, se ha entendido en nuestra historia constitucional, en la parte sustantiva de derechos, que el término garantías, y así lo explica don Jorge Carpizo, es fijar claramente el objeto de cada derecho, las obligaciones inherentes, sus límites. Esto es lo que la doctrina jurídica contemporánea, sobre todo Luigi Ferrajoli, ha designado garantías primarias. Entonces, cuando en el capítulo primero del título primero de la Constitución actual dice de los derechos humanos y sus garantías, no se refiere
al juicio de amparo, a las controversias constitucionales, a las acciones de inconstitucionalidad, a las facultades de las comisiones de derechos humanos, a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Se refiere al aspecto sustantivo, a esos límites, a ese encuadramiento normativo de los derechos humanos a través de fijar su objeto, sus obligaciones inherentes y sus límites. Así es como debemos entender esto de los derechos humanos y sus garantías en el capítulo primero del título primero, porque no encontramos en este capítulo primero, título primero, pues estos mecanismos procesales o adjetivos de los que he hecho mención. Están en otras partes de la Constitución y por eso esa acepción y sus garantías se refiere al aspecto primario.